mitad de año para acá o un poquito antes, lo que viene subiendo al 0,5, al 0,9, algún mes con deflación, a veces al 1, pero muy por debajo de la inflación promedio, es la comida. Hasta los indicadores sociales, subió la pobreza, subió la indigencia, pasó eso al principio de año, pero con honestidad hay que decir, está terminando el año muy posiblemente con menos pobreza que la dejó Alberto Fernández. 6:15 en esta mañana, gracias a todos por estar ahí del otro lado y vamos a empezar a contar algunas de las cosas que están pasando sin volvernos locos como cada mañana, porque nada, para eso nos pagan. Así que dale. Quiero arrancar porque me parece que el dato es contundente con lo que ayer difundieron algunos especialistas que siguen, y que yo les creo porque son buenos, la medición de los indicadores sociales. Básicamente, la medición de pobreza, que es una medición que es más o menos representativa, pero es la que vemos siempre para ver cómo está funcionando o no, no sé, un momento de un gobierno, un programa económico, la pelea contra la inflación. Esa medición, que básicamente agarra una cantidad de bienes según cómo evolucionan sus precios y los ingresos de la población y compara cuánta gente de la población, según esa estadística, tiene ingresos por arriba de esa canasta, que sería la línea de pobreza, va dando un porcentaje de cuánta gente cae o sale de la pobreza. Y es la manera mejor o peor de la que usamos siempre para ver la pobreza en todos los gobiernos. Y ayer, por ejemplo, Leopoldo Tornaroli, que es un economista de la Universidad Nacional de La Plata, que para que ustedes se den una idea, es uno de los que reconstruyó todas las estadísticas del INDEC cuando las rompió el kirchnerismo allá en la época de Guillermo Moreno, se puso a mirar los últimos datos que salieron del INDEC de la encuesta permanente de hogares de distribución del ingreso, y siempre hace lo mismo él, mira lo que llaman los microdatos, es decir, unas partes de esa encuesta, y anticipa, y casi siempre la pega, salvo por algún decimal, cuál va a ser el dato de pobreza que se va a poder calcular para el trimestre en cuestión o el semestre en cuestión. Y ayer, tanto él, Leo Tornaroli, como otro especialista en el tema, en el cual también confío, Martín Rosada, concluyen que la pobreza en el último trimestre está en el 38%. Y cuando vos ves ese dato, lo primero que recordás es, escúchame, estamos hablando de que la pobreza que dejó Alberto Fernández era del 41% al final del 2023. Y si se confirma que ya al final del tercer trimestre, es decir, este dato está mirando los últimos datos que hay del INDEC, ya estamos terminando el año, pero tenemos datos como para mirar lo que pasó hasta septiembre, va a estar en 38,5, quiere decir que vas a terminar posiblemente este año con menos pobreza de la que dejó Alberto Fernández, medida como la mide el INDEC, que es como la medía entonces y como la mide ahora. Entonces yo raudamente, primero porque si es así, para mí hay que decirlo, te guste o no te guste el gobierno, es un datazo. Si en el año del ajuste macroeconómico que se hizo este año, con el derrumbe que pasó en el primer semestre, la economía tiene después un freno de los precios que pone la pobreza con datos por abajo de las que dejó Alberto Fernández, y si después no lo puede sostener y se la ponen de sombrero y todo se rompe, lo diremos. Si después entran importaciones y la gente pierde el trabajo y se dispara el desempleo o hay marcha atrás en estos indicadores, también lo diremos. Pero para mí, con mucha honestidad intelectual, hay que decir que si esto se confirma y la pobreza termina en el primer año del gobierno de Milei por abajo del que dejó Alberto, y tenés que reconocerlo porque es un datazo. Repito, después la gente puede decir, yo tengo, no sé, una jubilación y me sacaron los medicamentos y no llego a fin de mes. Yo no estoy negando nada de eso. Estoy diciendo que si uso el dato de pobreza para decir que en el primer semestre se disparó, porque es el último dato, pero también cuando veo los datos que anticipan cómo va a dar fin de año, está dando que ya va quedando por debajo de la del año pasado, y para mí es obligación marcar que hay algo que está pasando en materia de precios, que ayer le pregunté a Leo Tornaroli, che, ¿qué es lo que explica que de golpe la pobreza de 38, cuando con Alberto terminó en 41 y se había disparado al 55 en el primer tramo? Me dice, y hay algo más allá de cualquier detalle metodológico que no viene al caso, que es muy contundente. ¿Qué es lo que menos sube de precios después del ajuste? Los alimentos.
Vos le ves a la gente puteando porque no puede pagar la prepaga, o porque no puede pagar la luz, o que no puede pagar el gas, o no puede pagar el agua. Esa es una parte del componente del índice de precios. Desde mitad de año para acá, o un poquito antes, lo que viene subiendo al 0,5, al 0,9, algún mes con deflación, a veces al 1, pero muy por debajo de la inflación promedio, es la comida. Vos me decís, bueno, ¿por qué hubo un ajuste? ¿Por qué hubo recesión? Yo eso lo dejo ahora en un costado. Lo que estoy diciendo es que para medir la pobreza vos agarrás un montón de bienes básicos, donde la comida pesa mucho, y si eso sube de precio muy por debajo de la inflación, también sube muy por debajo de lo que recompongan los ingresos. Y si el gobierno le pone plata a la asignación universal por hijo y a los programas sociales, tenés un resultado bastante entendible y lógico de que pase lo que está pasando. Repito, para mí es un dato muy fuerte que amerita, por un lado, reconocérselo al gobierno y por otro, preguntarse mucho para atrás el gobierno anterior, que en 4 años subió la pobreza 6 puntos mientras la inflación subió a 211. De golpe vos acá tenés a alguien que hizo una bestialidad en materia de ajuste. La principal crítica era, che, pero estás haciendo bosta a los indicadores sociales. Subió la pobreza, subió la indigencia. Pasó eso al principio de año, pero con honestidad hay que decir, está terminando el año muy posiblemente con menos pobreza que la dejó Alberto Fernández. Repito, si esto es artificial porque el dólar lo están sosteniendo y en 3 meses el dólar se va a la mierda y la pobreza vuelve a estar en 60, es un tema para discutir. Pero para mí, viste como en el fútbol, goles son amores. El dato es contundente, es el mismo dato que usábamos para mirar a Alberto, para mirar a Macri, para mirar a Cristina hasta que lo rompieron, para mirar a Milei en el comienzo. Por lo menos para mí, cuando ayer lo vi, dije, Milei nos mea de arriba un puente. O sea, porque es mi reflexión. Si el principal tema para objetarle es, che, y sí, frenaste la inflación, pero hiciste mierda a los indicadores sociales, y termina el año con menos pobreza que Alberto Fernández, hay un montón de cosas para preguntarse. Más allá, repito, de si vamos a ser un país horrible, si la convivencia democrática, como ahora voy a contar otras noticias, es un desastre, si está ratificando valores que no comparto. Los datos son impactantes. Me preguntaba mientras te escuchaba cómo va a ser, si está en mente el plan de reinserción laboral en todas las personas que perdieron el empleo, que me parece también básico en este contexto, ¿no? Porque más allá de los números, hay un montón de gente que quedó sin ese ingreso mensual y que, bueno, está muy complicado para volver a conseguir un trabajo. Y puede haber incluso más gente que pierda el empleo. Si bien hubo una leve recuperación en septiembre, muy leve, de empleo formal, hay mucho empleo que no se pierde porque es reemplazado un despido, un fin de un trabajo informal por cuentapropismo. No sé, te lo resumo, Uber. Y el año que viene tal vez tengas más desempleo si hay apertura de importaciones, aun cuando la economía crezca, y aun cuando baje la pobreza. Lo que quiero decir es que si había un indicador que veníamos viendo, que es un indicador, y era el crecimiento de la pobreza, la gente a la que yo le creo que mira los datos de pobreza te dice, che, algo fuerte pasa porque, repito, son 4 de cada 10 argentinos pobres. No estoy diciendo que esto es Disney, estoy hablando del impacto de un plan económico donde mi principal crítica era, che, pero estás haciendo mierda todo y de golpe terminás el año con menos pobreza de la que recibiste. No sé, me parecía como de honestidad intelectual plantearlo, con todas las objeciones del caso. Si vos le sacás los medicamentos a los jubilados y el jubilado gana 250 lucas, esa vida es muy dura y no llega a fin de mes y la pasa mal. Si el tipo pierde el laburo y no se reinserta y tiene que ir a trabajar de Uber y pichulea para llegar, va a ser un problema también. Pero si también mirábamos el dato de cuánta gente cae por abajo de la línea de pobreza y lo considerábamos relevante, para mí hay que marcarlo y después seguir viendo si el país va a ser una mierda, lo vamos a decir también. No, sin dudas, me parece muy interesante lo que decís, solo que también en este plan económico a veces lo que espero son definiciones concretas de un futuro que tiene, digamos, más que ver con las personas, sino con los números, ¿no? Y a mí me genera una reflexión para atrás, que pensando en los gobiernos peronistas, bajar la inflación es grosso, o sea, en materia de impacto social. Obvio. Porque todo el discurso de, no, la vamos llevando la inflación y te sube a 100. No, bueno, pero estamos redistribuyendo y te sube a 150. Y vos decís, bueno, estás haciendo todo, pero yo veo que la pobreza sube porque los ingresos nunca llegan a alcanzar para los precios que van subiendo. No, bueno, pero voy a poner más plata, pero ya tiraste más plata y los precios te comieron parte. De golpe, si hay algo que muestra esto, aunque no olvídate quién gobierna, es que tratar de bajar la inflación tiene un costo, pero después te paga en resultado porque tenés los precios contenidos. Y si se recuperaran los ingresos, repito, si se recuperaran los ingresos, tenés un punto de partida. Y después vienen todos los temas que vos decís. ¿Qué país querés? ¿Dónde va a trabajar la gente? ¿Va a haber desempleo? ¿Nos vamos a llevar para la mierda? ¿Vas a perseguir opositores?
Pero Sí, pero al final es fundamental porque aparte, si te pones a pensar, era uno de los ejes de Milei antes de llegar, que era y bueno, justamente el foco en la economía y después, bueno, también la inseguridad, que era otro tema que planteaba. Hola, hola gente, ¿cómo están? Gracias por ver el video hasta acá, espero que les haya gustado. Los cucas la están empezando a ver, señores. Me parece que el dato es ese, ¿no? No les queda otra, no les queda otra que reconocer, y lo dicen a regañadientes, ¿no? Me parece que contra estos números no se puede ir, pero fíjense también, porque como les da bronca el hecho de que bajen los pobres, porque ellos siempre fueron con el discurso de de los pobres, que vamos a ayudar a los más necesitados, es que cada vez había más pobres en el país. Pasamos de tener 15% de pobres a principios de los 2000, más o menos por ahí estaba la tasa, entre 15 y 17, a 56. Está bien, porque también el Cuca Estracia, que habla de honestidad intelectual, que en parte lo hizo, pero en parte no lo hizo, porque el dato del 56% de pobreza fue el pico que pasó este 2024, pero eso viene de arrastre de todo lo que no blanqueaste del año anterior, del 2023. ¿Está bien? Entonces, si fuese 100% honesto, hubiese dicho que la pobreza que dejó Alberto Fernández fue del 56%. Ese es el dato. Y el dato contundente de ahora, porque encima ese es el tercer trimestre, todavía falta el último trimestre, que ya están hablando que va a andar por el entorno entre 36, por ahí 37, ojalá sea menos. La realidad dice que vos bajaste de 56 a 38 y pico, 38,5 creo que era. Impresionante. El número es atroz, sí. Todavía seguimos teniendo un nivel de pobreza enorme, pero después de mínimo 20 años de decirnos, no, hay que redistribuir el ingreso porque los que más necesitan hay que sacarlo al que tiene porque ese es malo y hay que darle al bueno, al que no tiene nada, hay que dárselo. Bueno, con esa manera de pensar, bien cucarda, bien de izquierda, nos llevaron al 56% de pobreza. ¿Está bien? Y al que decían y trataban de loquito, de que iba a destruir todo, que esto se iba a ir a la... ¿eh? Te la bajó de 56 a 38. Y no les queda otra que reconocerlo. Lo que pasa es que lo dicen de una manera como que les cuesta que salga, ¿no? Les cuesta que salga de su boca. Pero fíjense también la otra cucarda de ahí que decía, bueno, sí, todo muy lindo, pero también hay que ver porque mucha gente se va a quedar sin trabajo y que, o sea, y aparte también dice, bueno, yo quiero lo que quiero, también aparte de ver un gobierno que vea por los números, que lo vea por la cuestión humana, social. A ver, flaca, si vos arreglás los números, la cuestión social se va a tender a arreglar también. Es una cuestión de decantación eso. Pero es como que siempre quieren poner un pero, ¿no? En la parte final. Pero bueno, no les queda otra. Y es como dijo el zurrito de Estracia. Los está meando de arriba de un puente. Y sí, es literalmente así. Bueno, gente, espero que les haya gustado. A mí la verdad me pareció impresionante tener que escuchar a los cucas y a los zurritos reconocer que al gobierno le está yendo bien. Así que déjenme en los comentarios qué opinan y nos vemos en un próximo video. Les mando un abrazo.